Shall we begin? Hola amigos, soy Victoria. Saben que este año es una locura y tuvimos muchas restricciones para dejar la ciudad y el país. Y ayer finalmente pude ir a la playa por primera vez este año. Os cuento cómo fue en el siguiente video. Como saben, vivo en el sur de Rusia, en el territorio de Krasnodar, y hace unos días en nuestra región abrió sus fronteras para los residentes de otras partes de Rusia. Por esa causa todavía no está funcionando la red de transporte público al 100% y gracias a ello hay muy pocos vehículos de transporte de pasajeros en el camino. Para nosotros que viajamos en coche esto es una suerte porque generalmente en el mes de junio hay atascos de tráfico muy grandes en nuestras autopistas y pasamos muchísimo tiempo para llegar desde Krasnodar a la costa del Mar Negro. Rusia está bañada por muchos mares en el norte, pero solo el cálido Mar Negro se calienta lo suficiente en verano, es atractivo para los turistas de toda Rusia. Para el viaje de hoy elegí un lugar bastante escondido que se encuentra entre Krasnodar y Sochi, cerca de las ciudades de Tuapse y Agoy. No he estado en este lugar antes porque por lo general prefiero relajarme en el extranjero, pero por ahora nuestras fronteras están cerradas y decidí visitar esta playa sobre la que leí anteriormente y vi su foto en Instagram. Todavía hay muchas tiendas y cafeterías cerradas, como podéis ver. Este viaje es solo para un día, así que creo que esta playa es bastante adecuada para visitarla hoy. En el territorio de Krasnodar hay muchas ciudades en la costa del Mar Negro, como Gelendzhik, Anapa, Sochi, Tuapse, Adler, Tamani, Tekey. También tenemos muchos pueblos marinos. Los hoteles de esta región hace poco empezaron a trabajar con las nuevas normas sanitarias y recientemente también se abrieron las playas. Por lo general, cuando tengo un par de días libres, prefiero ir a Gelendzhik porque es una ciudad muy divertida y con mucho ambiente festivo en verano. Ahora vamos en la otra dirección porque todas las ciudades costeras todavía están bastante desiertas y hay poca gente. Yo creo que los turistas comenzarán a llegar en julio cuando empiece el transporte público a comunicar las ciudades con trenes y autobuses. Estacionamos nuestro coche y ahora tenemos que caminar un tramo de bosque para llegar a la roca Kisilova. Ese es el nombre del lugar al que queremos llegar hoy. Vimos varias carpas y remolques en este bosque. Finalmente llegamos al destino. Un lugar bastante hermoso, pero muy poco accesible. Para llegar aquí tuvimos que superar los difíciles y estrechos acantilados de la montaña, el cual surca un río con muchas piedras.
Ni siquiera podía usar la cámara, tenía que agarrarme con ambas manos. Aunque parezca extraño, mucha gente se dirigía a lo alto de la montaña, al contrario que nosotros, que nos dirigíamos hacia la parte baja de la montaña donde se encuentra la playa. Y lo más sorprendente es que lo hacían con niños a los cuales ninguna dificultad les da miedo. Por cierto, este es un río en la montaña y cerca de él hay muchas águilas dando vueltos en busca de una deliciosa presa. Está en plena naturaleza y la caza parece abundante para estos pájaros. Con el calor del mediodía, el sol calienta mucho y la gente intenta salir de la playa a la sombra, por lo tanto tenemos una playa casi desierta para nosotros. Aquí estoy tratando de configurar mi nuevo estabilizador de imagen, pero todavía no sé cómo usarlo. Y detrás de mí está el agua fresca del mar que me llama constantemente y solo pienso que quiero sumergirme en esta agua seductora lo antes posible. Pero al final resultó que el agua del mar solo está a 23 grados. Por supuesto, nadé en el mar. Tengo que decir que es una temperatura un poco fría para mí. A mí me gusta el agua más cálida. Todavía es pronto para que se caliente el agua. En mi próxima visita espero que el agua se haya calentando lo suficiente para que pueda disfrutar de un largo y relajante baño. La roca recibió su nombre en honor del artista Alexander Alexandrovich Kisilev. Las pinturas rocas de Kadoshsky, Fueras de Tuapse, Descenso al mar de Kisilev están dedicadas a esta atracción natural. La primera vez que Kisilev visitó Tuapse en 1886 y la última en 1910, un año antes de su muerte. En el Cabo Kadosh estaba la dacha. Dacha en rusa idioma se llaman casas de campos. En el Cabo Kadosh estaba la dacha de Kisilova, una de las 20 dachas ubicadas en este lugar hasta la 1917. La casa de verano del pintor fue visitada por famosos escritores y pintores como Maxim Gorky, Ayvazovsky. En la guerra civil las casas fueron destruidas. Durante la guerra existieron los cuarteles generales de la flota del Mar Negro y la retaguardia. Aquí en Tuapse funciona Kisilov Memorial Art Museum. Это приходит без провода? По камням можно.
Ellos sueñan con turistas venidos de las regiones lejanas del norte, los cuales están preparados para pasar un mes de sus vacaciones en este lugar. Claramente sus clientes son más beneficiosos para los hoteles que los clientes que solo van a pasar un día. Pero en cualquier caso logramos encontrar una vivienda, aunque tenemos que pagar un extra por una estancia corta. Una noche es más costosa si se comparamos con unos días. En este lugar concretamente no hay hoteles, solo hay tiendas de campaña y campings. Tampoco hay infraestructura de tumbonas ni restaurantes, pero algunas personas prefieren unas vacaciones salvajes y apartadas. En el Mar Negro hay playas de piedra y arena, pero en las playas de piedritas el agua está más limpia porque en las playas con arena se mezcla con las olas y el agua se vuelve turbia. Es sorprendente que ya sea finales de junio y mi piel todavía no está nada bronceada. Las limitaciones asociadas con el coronavirus y imposibilidad de ir a la playa antes son la causa de mi falta de color. En general, en junio mi piel ya tiene un hermoso bronceado. No sé cómo en otros países, pero en Rusia la piel bronceada ha estado de moda durante muchos años. Si al final de verano la gente ve a alguien con piel blanca sin ningún rastro de bronceado, piensan, pobrecita, probablemente ella vive en Siberia, no tiene dinero para ir a la playa y por lo tanto todo el día intenté tomar el sol. Algunos también me preguntan por qué nuestro mar se llama negro. Según los hidrólogos, el mar se llama negro porque cualquier objeto de metal bajado a grandes profundidades sube a la superficie ennegrecida. La razón es el sulfuro de hidrógeno que está saturado con el agua del Mar Negro a una profundidad de más de 200 metros. Debido al sulfuro de hidrógeno, el Mar Negro también se llama el mar de las profundidades muertas. La cuestión es que el agua se mezcla mal ahí, el sulfuro de hidrógeno se acumula en el fondo. Este es un producto producido por las bacterias que abundan en grandes cantidades. Descomponen los cuerpos de animales y plantas. A partir de una profundidad de 150 a 200 metros no hay otra vida en el Mar Negro. Durante millones de años las bacterias han acumulado más de 1.000 millones de toneladas de sulfuro de hidrógeno. En general, nadar en el Mar Negro es bastante seguro. El único tiburón del Mar Negro, el catrán, generalmente no tiene más de 1 metro de longitud. Le tiene miedo a la gente y rara vez se acerca a la orilla. Suele vivir en las aguas frías de las profundidades. Solo puede ser peligroso para los pescadores cuando lo tomen con las manos, puesto que las aletas dorsales del catrán están equipadas con grandes puntas venenosas.
Hoy esta es mi primera visita al mar este verano, pero estoy segura de que no es la última. Amigos, muchas gracias por vuestra atención y veremos pronto.